Mi nombre es Héctor y hoy les estaré hablando sobre las estrategias para la articulación de las áreas del conocimiento. La articulación de las distintas áreas curriculares es una estrategia indispensable para la adecuada ejecución del currículo orientado al desarrollo de la competencia. No hay receta para hacer la integración de los conocimientos, ya que se trata de una operación intelectual que podemos y debemos hacer cada una de las personas. Sin embargo, podemos educar para facilitar este proceso a cada estudiante desde las escuelas mediante estrategias de enseñanza y de aprendizaje de las disciplinas académicas, evitando sujetarse a compartimientos rígidamente separados, a visiones reduccionistas, horario preciso, para abordar unos aprendizajes que son todo ello procesuales y que tienen diversidad de puntos de contacto e interrelaciones. Las competencias fundamentales son las grandes intenciones educativas del currículo. Permiten integrar los saberes, ya enfatizan la movilización del conocimiento, la funcionalidad del aprendizaje, la integración del conocimiento de diversas fuentes y la importancia del contexto, aprendizaje situado. En este diseño curricular han sido consideradas como la principal estrategia de integración. La articulación de las áreas curriculares deben ser significativa, es conveniente a partir de los intereses, realidad, situaciones, problemas, curiosidades o preguntas de los y las estudiantes. La auténtica, la conexión entre las áreas, la disciplina y los contenidos curriculares deben ser lógicas o naturales, no forzadas ni artificiales. Equilibrada, deben atender de igual manera las diferentes competencias, áreas del conocimiento y contenido para evitar enfatizar en uno de los detrimentos de otros. Continua y progresiva, debe proporcionar a los y a los estudiantes las oportunidades acerca de un mismo contenido desde diferentes situaciones de aprendizaje, promoviendo la construcción progresiva de los conocimientos y una atención adecuada a la diversidad. Unidad de aprendizaje. En la planificación curricular del aula que todo profesor debe hacer durante el año escolar, la elaboración de las unidades de aprendizaje ocupa un lugar importante, además de los proyectos de aprendizaje y de los módulos de aprendizaje. Esta publicación se establece en lugar que ocupan las unidades de aprendizaje en el contexto de la planificación curricular del aula. Identifica la referencia que el profesor puede utilizar para su elaboración, sus características, la posible secuencia de pasos a seguir para su elaboración y de 3 formatos posibles para presentación de la misma. En la elaboración de los documentos respectivos que deben producir los docentes se pueden establecer el orden siguiente. Por ejemplo, la programación anual, que es el plan de largo plazo para la enseñanza del currículo, ya sea de cualquier área, lengua española, social, matemática, entre otras, en la cual las nociones y conceptos son organizados en un orden lógico y significativo para lograr un crecimiento en la formación de dichas áreas y satisfagan la necesidad del salón. Unidad didáctica, con capacidades de la área que pueden
unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje, serie de lecciones para construir una comprensión conceptual de las grandes áreas y conceptos clave esenciales de algunos o más organizadores del currículo del área de la lengua española. Sesiones de aprendizaje elaborado por capacidades, el plan de lección diario, que es parte de una unidad de aprendizaje y que se diseña para la comprensión de un concepto clave. Se planifica de manera todo aquello elemento que le permita al docente progresar efectivamente en el desarrollo de las capacidades previstas. Pueden ser obtenidos de los libros que se dispongan los utilizados en el años anteriores y aquello que el profesor invierte. Los 4 documentos están conectados entre sí, se refuerzan manualmente, se usan para diferentes propósitos y permiten un curso de acción coherente en el aula. Sin embargo, debe admitirse la flexibilidad en su uso de tal manera que el profesor tiene que estar preparado para revisar y refinar los documentos a la luz de la necesidad de los alumnos. La característica de las unidades de aprendizaje, algunas de las características, dice que primero que el tema tiene que tener motivador penitente y adecuado, organización en torno al concepto clave, adecuada secuencia de actividades, interés social, local o a los alumnos, tratamiento interdisciplinario de los contenidos tomando en cuenta los temas, plantear actividades variadas y suficientes, permite darle contexto al contenido que se desarrolla, tiene una duración mayor que los proyectos y los módulos de aprendizajes. Los proyectos de investigación tienen como objeto incentivar las iniciativas y propuestas del trabajo del profesorado en materia de investigación educativa con el objetivo de contrastar los presupuestos teóricos prácticos en que se sustenta la acción educativa con la realidad de la misma, pudiendo avanzar el conocimiento, comprensión y mejora de la calidad en los procesos educativos. Características: los proyectos de investigación educativa llevarán a cabo la investigación que profundicen el conocimiento de la situación educativa basada preferentemente en estudio en profundidad, estudio de casos escasos, biografía, observación, entrevista e investigación-acción. Estos proyectos podrán contar en función de sus necesidades con la colaboración del profesorado y personal docente e investigador de la universidad, investigadores de otros públicos de la investigación y alumnado de los cursos que facilitan la ciencia de educación o que cursen estudios de posgrado en educación. Un mismo profesor o profesora solo podrá presentarse y participar en un único proyecto en cada convocatoria, sea este la investigación o de innovación educativa y desarrollo curricular. Proyecto participativo del aula. Los proyectos participativos del aula son una estrategia pedagógica de la investigación-acción, responden a las necesidades de impulsar una pedagogía crítica y transformadora que articula la experiencia del aula con la realidad social de los sujetos implicados en los proyectos de aprendizaje. Los proyectos participativos del aula favorecen a la perspectiva integradora y globalizadora del conocimiento desde las diferentes áreas curriculares. Busca que los estudiantes integren estructuras de conocimiento cada vez más amplia como estrategia pedagógica. Los proyectos participativos del aula enriquecen y redimensionan los aprendizajes, favorecen la construcción
colectiva de los conocimientos, promueven la investigación y la autonomía de los aprendizajes, desarrollan competencias para la vida, privilegian la participación democrática en el consenso, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones, favorecen la reflexión sobre los valores fundamentales como la solidaridad, la equidad, la tolerancia, la dignidad humana y la responsabilidad. Potencian la relación escuela-comunidad. Promueven el pensamiento crítico, reflexivo y la formación integral del sujeto que aprende. Los proyectos participativos del aula son una estrategia para integración de saberes y democratización del conocimiento. Propicia aprendizaje significativo, dando sentido a lo que se aprende, a saber dialogar con diferentes, respetar las opiniones de los demás. Proyectos de investigación del aula. Los proyectos de investigación del aula son aquellos que asumen un grupo específico de estudiantes y educadores o educadoras para abordar una problemática, concierne al grupo de manera específica y que no necesariamente es permitente para los demás miembros de la comunidad educativa en un momento determinado. Generalmente son problemas que trascienden las áreas curriculares, por lo cual son transdisciplinarios y pueden ser abordados tomando en cuenta las diferentes competencias fundamentales y específicas, así como varias áreas curriculares. El eje temático. Cuando los docentes tenemos que aplicarlo, debemos muchas veces hacerlo en torno al eje temático, que son ni más ni menos que aquellos contenidos que darán sentido y coherencia a nuestra planificación, así como el eje temático de un texto cualquiera también lo hace si leemos un libro y este salta sin articulación de un tema a otro. No lo atendemos del mismo modo. Los ejes temáticos en la planificación hace que ésta resulte comprensiva para una propuesta de aprendizaje significativo. Como todo eje temático, sirven para sostener y organizar lo que va a enseñar en cuanto a contenido, y en base a ello se planearán los objetivos, los procedimientos a través del eje procedimentales, las estrategias y la evaluación para su transmisión eficaz. Los ejes temáticos son los contenidos básicos, los núcleos estructurantes de todo lo demás, que lo tomarán como base y de lo que serán sus temas. Escoger previamente selección lógica, los ejes temáticos, es una tarea delicada y si bien debe seguir pauta objetiva para que los ejes temáticos son los contenidos básicos y los núcleos estructurales de todo lo demás, que lo tomarán como base y de lo serán sus temas. Escoger previa selección lógica, los ejes temáticos, es una tarea delicada y si bien deben seguir pautas objetivas para que los contenidos seleccionados sean socialmente relevantes y contribuyan a la formación integral del educando, no son ajenos a valoraciones éticas y políticas, especialmente en el campo de las ciencias. En Argentina, los ejes temáticos actualmente ya vienen prescritos, elaborados desde el Ministerio de Educación para que todo el país se los respeten y no exista diferencia entre provincias, especialmente para evitar que si un niño se cambie de una escuela a otra, deba adecuar los contenidos de modo drástico, aunque también obviamente hay motivaciones ideológicas. Cada unidad de programa lleva un título que es un eje temático. Por ejemplo, en política y ciudadanía, el eje temático de la unidad es la política
el de la unidad o Estado y Gobierno. A partir de ellos se elaboran los, los subcontenidos y los procedimientos. En la unidad 1, por ejemplo, entre las orientaciones didácticas, se, se establece como el procedimental elaboración de uno de los más proyectos políticos. Existen además un eje temático globalizador que envuelve los contenidos de todos los ejes temáticos, dividido en unidades que le dan sentido a la asignatura en su totalidad. Distribución del tiempo. La planificación del tiempo siempre ha sido dada a través de un horario que nos permita conocer qué activamente debemos de llevar a cabo durante el día, pero somos capaces de cumplir dicho horario. Lo seguimos al pie de la letra, somos capaces de que no distraemos para no perder el tiempo. Generalmente nuestros hábitos y costumbres no se igualan con la distribución de horario establecido, de modo que no es nada extraño saber que pasan muchas horas desde que nos levantamos hasta que nos ponemos a la hora con los quehaceres. Es más, si llegamos a pensar en la distribución de las horas y comparamos con la realidad, podríamos llegar a conocer la gran pérdida de tiempo que se origina, puesto que dicho tiempo nos ha intervenido en actividades o ejercicios que nos lleven a beneficiar y actitudes positivas para nosotros. Por ello, lo ideal sería partir de la idea que cada minuto es muy valioso y que deberíamos de hacer todo lo posible de ganar tiempo y aprovecharlo mucho mejor en todos los aspectos, ya sea en el ocio hasta implicación necesaria, el rendimiento mínimo para los estudios. Pensamos que para conocer cuánto tiempo es necesario hacer un análisis y costumbres personales que realizan diario, ya que anotación de todos los que hacemos durante el día nos permitirá conocer qué situaciones y actividades dedicamos más tiempo y cuáles podemos más tiempo. Una correcta distribución de tiempo nos permite desarrollar capacidades con unas constancia y esfuerzo, puesto que nada consideremos importante lo podemos conseguir sin ninguna de estas dos capacidades, debido que son las que permiten actuar con pleno rendimiento en cualquier ámbito de la vida. Además, los horarios nos permiten controlar estas dos capacidades, ya sea de manera diaria o semanal, pero cuando olvidamos que lo importante es no rendirse y seguir preparando para realizar y llevar a cabo todo lo que nos propongamos. Hasta aquí ha sido mi video de hoy. Muchas gracias.